Hola, hola, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube, Bachillerato con Verónica. En esta ocasión vamos a ver la semana número 1 del proyecto científico número 7 para bachillerato. Veamos. El objetivo de aprendizaje de este proyecto científico número 7 es que los estudiantes comprenderán que los fenómenos que ocurren en la naturaleza tienen sus orígenes en las ciencias aplicadas y experimentales, para comprobarlos a través de sustentos científicos sostenibles y éticos, mediante las representaciones aplicadas. En esta semana, pues vamos a ver el objetivo de la destreza que vamos a desarrollar es calcular e interpretar la mediana, la media, la moda para datos no agrupados y agrupados, que viene siendo un prerequisito para la semana número 2, que vamos a ver las medidas de dispersión, como la varianza y la desviación estándar. Lo que queremos que esté claro es que estas ciencias, como las matemáticas y la estadística, como parte de la matemática, es muy importante en la comprensión de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Bueno, en un video anterior le expliqué las páginas del libro donde están ejemplos de las tareas que vamos a hacer. Vamos entonces nosotros en este primer momento a realizar la actividad número 1 de la página de la tarea. Nos dice, considera el conjunto de datos que ya están ordenados. Mire, empieza con 12 y termina con 19, es decir, que están ordenados de menor a mayor, que corresponden a las calificaciones de una prueba estadística de 19 estudiantes, el valor total, ¿no? De datos. Y nos dicen que saquemos cuáles son la media aritmética, la mediana y la moda. Procedemos entonces, como vimos anteriormente, ya estamos en bachillerato, ya no vamos a hacer solamente, vamos a hacer una tabla de frecuencia en la que vamos a tener los siguientes valores, que ya les expliqué en el video anterior. X sería la variable, es decir, los números, vemos el número menor y el número mayor y los ordenamos. Fi sería la variable, sería la frecuencia absoluta, que es contar cuántas veces se repite cada dato. Miren, en este caso tenemos que 12 solo se repite una vez y lo colocamos. 13 se repite 2 veces y lo colocamos. 14 3 veces, 15 4 veces, 16 2 veces, 17 4 veces, 18 2 y 19 1. Y aquí colocamos. Al sumar estos datos, esto significa sumatoria, al sumar estos datos nos tiene que dar el valor total de datos que nos han dado. Y sí coincide porque nos han dado el valor de 18 estudiantes, perdón, de 19 estudiantes, y por eso nos coincide el valor acá. La frecuencia F mayúscula con I minúscula significa frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada lo único que hace es ir acumulando, como la palabra lo dice. El 1 pasa normal porque no tiene con qué acumular, lo suma con el que sigue, me daría 3, más 3, 6, más 4, 10, más 2, 12, más 4, 16, más 2, 18 y más 1, 9. Este valor me tiene que coincidir con el valor total de datos. Y hacemos otra columna que es la multiplicación, esto de aquí significa multiplicación de FI por FI, de F mayúscula, de F minúscula con F mayúscula, que se lee frecuencia absoluta por la frecuencia absoluta acumulada. A ver, me estoy equivocando. Es la frecuencia, la variable con la frecuencia absoluta. Y aquí vendría siendo solo X y X. Entonces, ahí sí, 12 por 1, 12, 13 por 2, 26, 14 por 3, 42, 15 por 4, 60 y así sucesivamente. Al multiplicar la variable, el valor, el dato, por la frecuencia absoluta, estamos nosotros viendo la suma total para poder sacar más adelante la media aritmética. Y al sumar todos estos datos me da 295. Ahora, me dice que saque la media aritmética. Para sacar la media aritmética, primero yo tengo que, es igual a la suma total de los datos dividido para la cantidad de datos. Mire,
La suma total me daría 295 dividido para 19, entonces la media aritmética sería 15,52. Repito, para poder sacar la media aritmética, ustedes ya saben, es igual a la suma de todos los datos dividido para el total, ¿ya? Es la suma de todos los valores dividido para el total de datos. ¿Cuántos datos me han dado? 19. La suma de todos estos valores me da 295. Al dividirlo, la media aritmética sería 15,52. La mediana, primero lo que tengo que hacer es este total de datos, el total de datos dividido para 2. Y el total de datos es 19, que lo tengo que dividir para 2. Y 19 para 2 me da 9,5. A continuación busco en la frecuencia absoluta acumulada el valor donde se encuentra 9,5 y sería en este. ¿Ya? Y veo el valor, sería 10, y entonces la mediana sería este valor que está aquí, sería 15. Si nosotros nos podemos ver, porque ya están ordenados los datos aquí del enunciado, como hay 19 datos, yo cuento 9 de este lado, 9 del otro lado, y el valor que está en medio me daría la mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que me coincide con el resultado ya dado. Entonces, ese sería la mediana. Y la moda es el valor que se repite más veces. Vemos aquí en la columna de la frecuencia absoluta y vemos cuál se repite más veces. Y nos damos cuenta que el valor, tenemos que coinciden el 4 y el 4. Estos datos tiene una moda, es bimodal, es decir, tiene dos modas, que quiere decir que se repiten las mismas veces, tanto el 15 como el 16. Entonces, ese sería la moda, es bimodal porque tiene dos. Ahora, veamos aquí, pues comparemos con los datos del enunciado y nos damos cuenta que el que se repite dos veces, que es más veces, sería el 15 que se repite 4 y el 17 4. Muy bien, estamos viendo un ejercicio de medidas de tendencia central de datos no agrupados. ¿Cómo reconocemos que no son agrupados? Porque esta columna de la variable de los datos solamente hay un solo dato. Entonces no está agrupado. Pero nos dicen aquí, mire, en el ejercicio 2, nos dice, los datos de la masa corporal en kilogramos de una muestra de 30 niños de 5 a 6 años se registran en la siguiente tabla. Hay 30 datos. Miren, nos están diciendo que hay 30 datos. Ya son demasiados para poner todos hacia abajo. Entonces los vamos a agrupar. Y aquí nos dicen, elabora una tabla de frecuencias con estos intervalos. Ya nos están dando los intervalos y nos dice que calcularemos la media aritmética, la mediana y la moda. Bueno, manos a la obra. Empezamos con la tabla. Me dice que haga la tabla de frecuencia. Yo tengo que poner el valor, los datos que me dan. Mire, 16,35. No, esto no es menos, es un guión. 18. Mire, como está aquí, el primero con corchete, porque sí incluye, y el segundo con paréntesis, porque no lo incluye. Al contar los datos, en esta primera línea no voy a colocar el 18, porque no incluye. En la siguiente línea, sí. Veamos. Entonces, al sumar, al revisar los datos, me da este resultado y al hacer la suma total, me da 30, que me corresponde con los 30 datos de los niños. Si me sale más o me sale menos, tengo que volver a revisar porque significa que en algo me he confundido o no he contado o he contado de más. Después hay que sacar la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es la suma de estos dos datos, de estos intervalos, dividido para 2. Y aquí están. Y después la multiplicación de la marca de clase por la variable, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Estos ambos se multiplican y, o sea, 3 por 17,18 me da este valor, 2 por 25,4 me da este valor. Y yo lo voy a sumar. Tengo una sumatoria total y por último voy a poner también la frecuencia absoluta acumulada, que es ir sumando la frecuencia absoluta cada vez. 3 más 6, 9, más 6, 15, más 8, 23, más 5, 28 y más 2, 30, que me coincide con este valor. Bueno, una vez que tengo la tabla, voy a sacar la media aritmética. Para sacar la media aritmética necesito tener
esta es la fórmula. La sumatoria de XI por FI dividido por el total de datos. En otras palabras, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Lo único que hago es reemplazar. Miren, ya tengo aquí la sumatoria, ¿ven? La sumatoria de X sub I por F sub I me da 633,76 y lo divido para el total de datos, que vendría siendo el valor de N, que es 30. Y al dividirlo me da 21,13. Esa sería la media aritmética de este conjunto de datos. Continuamos. Ahora nos dice que saquemos la mediana. Para sacar la mediana de este conjunto de datos, pues necesito también la tabla anterior, ¿no? Para todos los datos primero tengo que tener la tabla. Vamos a sacar la mediana. Tengo las tablas. Recuerden que para sacar la mediana, primero tengo esta fórmula, que tengo que buscar el valor del límite inferior, el valor de la amplitud y el valor del total de los datos dividido para 2. Eso es lo primero que tengo que hacer. Divido n dividido para 2, el total de los datos es 30, dividido para 2 me da 15. Ya tengo este primer valor, miren, ya tengo este, y este de aquí es 15. Ahora, para sacar el límite inferior, este 15 lo busco en las frecuencias absolutas acumuladas, que sería aquí, y voy a los intervalos. Y me dice que es el límite inferior. El límite inferior sería 19,64, porque 21,29 es el superior. Entonces yo ya tengo aquí el límite inferior, pero necesito la amplitud, el valor de aquí, es decir, restando el límite superior con el límite inferior. Aquí sí se resta, pero recuerden, el mayor con el menor, porque si no nos sale un resultado negativo. Y al restar esto me da 1,65, que viene siendo la amplitud, ¿ya? Y ahora tengo aquí una que me dice F mayúscula, es frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Y vamos a reemplazar. Límite inferior, que es 19,64, más la amplitud, que es 1,65, que multiplica al valor de datos dividido para 2, que es 15, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al número que está aquí. Es decir, que es este que está aquí, 9. Por eso, 15 menos 9 sobre la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta sería 6. 6, ¿no? Y en este caso, una vez que ya tengo, ya recuerden, primero se hace lo que está en el paréntesis. Segundo, la multiplicación de eso que está en el paréntesis con este. Y de tercero, se hace esa suma con el primer valor. La jerarquía de las operaciones. Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Segundo, se resuelve la multiplicación o división en el orden que aparezca. Y por último, las sumas y las restas. Entonces yo voy aquí a restar, voy a resolver esta parte que está aquí, 15 menos 9 me da 6, dividido para 6. Mire, ya voy eliminando esto, pero todavía tengo que resolver esto. 6 dividido para 6 me da a 1. Ahora sí, voy a multiplicar este con este. 16, 1,65 dividido para 1 me da 1,65. Y aquí ya voy a sumar, que me da 21,29, que sería el valor de la mediana. Si no les queda claro, pueden repetir el video y escuchar la explicación. Vamos entonces ahora a resolver, a encontrar la moda. En datos agrupados, la moda es un poquito más complicado que en los anteriores, pero tenemos una fórmula. Límite inferior, que ya sabemos cómo se saca, amplitud, que también ya sabemos cómo se saca, multiplicada por la división o por la fracción de frecuencia absoluta más 1, es decir, el que está más abajo, más adelante, el valor que divide a la frecuencia absoluta menos 1, es decir, el valor que está anterior, más la frecuencia absoluta más 1, que sería el mismo valor de la parte de arriba. Entonces, primero vemos cuál es el valor que más se repite. El valor que más se repite, porque es la moda, es el 8. Mire, 8 veces se repite
en estas cantidades. Es decir, que aquí está la moda. Entre estos números que están aquí está la moda. Y nos vamos a sacar el límite inferior, que sería 21,29. Y al sacar la amplitud, yo resto el número mayor, que es 22,93, menos el número inferior, que sería 21,29, y me daría 1,64. Ya tengo el valor de la amplitud. Ahora sí, teniendo estos valores, reemplazo aquí. A ver. Reemplazo, ¿no? La moda es igual al límite inferior que tenemos aquí. Aquí se me pierde mi lapicito. Ya. El límite inferior, que es este, más la amplitud, que ya vimos que es la resta de esto. Esta es la amplitud, valor de A, amplitud, límite inferior, que multiplica al valor, a la frecuencia absoluta más 1. Mire, si esta es la frecuencia absoluta, más 1 sería 5. Dividido para la frecuencia absoluta menos 1, que sería la anterior, 6 más 5, ¿no? Procedo, como ustedes ya saben, primero el paréntesis, 6 más 5, 11, 5 dividido para 11 me da 0,45, multiplico esto por esto, me da 0,75, y al sumar estos dos datos me da 22,04, que vendría siendo la moda. En el ejercicio número 3 tenemos que nos dicen lo siguiente, que ordenemos los datos en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Luego obtener las frecuencias absolutas de los datos, después las medidas de tendencia central como la media aritmética, la mediana y la moda, y después analizar los resultados. Primero, nos dice ordena de menor a mayor, aquí está ordenado, 1,4 hasta el 2,9. Segundo, las frecuencias absolutas, vamos a hacer una tabla. La frecuencia absoluta, vemos que el 1,4 se repite 4 veces y así sucesivamente. Y al sumar estos datos me da 20, que serían los datos que están aquí. Miren, no nos dicen, pero sabemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20. Me dan 20 números. La frecuencia absoluta acumulada, que es sumar estos dos datos, ir acumulando estos dos datos, que sería, el primero es lo mismo, 4 más 2, 6, 6 más 1, 7, 7 más 2, 9, y así sucesivamente, y nos tiene que dar el valor total de datos. Y la multiplicación de f sub i, que sería la frecuencia absoluta, por el valor. Aquí me volví a equivocar porque eso significa marca de clase, por esta que está aquí. Estas dos se multiplican. Y tengo un valor total. Con esos datos ya puedo sacar la moda, la media aritmética, porque la media aritmética es igual a la suma de todos los datos dividido para el total de datos. Entonces me daría 38,9 dividido para 20. Y la media aritmética sería 1,945. Redondeando, pues sería 1,95. La moda es el valor que se repite más veces. Y aquí yo veo que el número mayor de aquí sería 4. Es decir, que el valor que se repite más veces es 1,4. Y la mediana es igual al valor que tenemos aquí. La media aritmética sería 1,95, que sería aquí. Y sería aquí, ¿no? Ay, perdón. Estaría aquí. Aquí el 10. ¿Ya? Aquí estaría 9,5. ¿Ya? Y entonces sería la suma de 1,9 y 2. Y al sumar esto me da 3,9 dividido para 2. Entonces la mediana sería 1,95. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Y igual no se olviden de revisar la clase anterior donde está explicada con el libro, las páginas del libro, todo lo que tiene que ver con la medida de tendencia central de datos agrupados y no agrupados. Y esta es la resolución de los 3 primeros ejercicios de la siguiente página. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. No se olviden de suscribirse y darle like si les gusta mi video.